Ese día, el sonido de sus pasos resonó diferente en el piso de madera de mi casa. Los cuatro parados frente a mí con esas caras ensayadas. Fue ahí donde entendí. Mis propios hijos se habían reunido no para abrazarme, sino para guardarme lejos, como quien guarda una herramienta vieja que ya no sirve. Me llamo Javier Mendoza. Tengo 83 años a cuestas. Nací y me crié aquí en Pátzcuaro, en el corazón de Michoacán. ¿No la conocen? Es un pueblito bendecido, abrazado por el lago de Pátzcuaro, donde las aguas cuentan historias más antiguas que yo. Trabajé toda la vida con madera. Comencé como ayudante de carpintería cuando era apenas un chamaco de piernas flacas y con el tiempo fui aprendiendo los secretos de ese arte. Conocí cada tipo de madera de estos bosques, cada veta, cada resistencia. Con estas manos callosas que ahora tiemblan un poco, construí muebles que hasta hoy adornan las casas de las familias de aquí. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás escuchando. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Me da mucho gusto saber que hay gente de todo este México lindo oyendo a este viejo contar sus memorias. Es como si fueran mis nietos postizos sentados aquí en el portal conmigo. La vida nunca me dio tregua, no. Perdí a mi Carmen hace 15 años, un aneurisma cerebral que se la llevó en un abrir y cerrar de ojos. No dio ni tiempo de despedirme como Dios manda. Estuvimos juntos por más de 40 años. Criamos 4 hijos, Rodrigo, el mayor. Después vino Carlos, luego Eduardo y la consentida, María Elena. Trabajé doblado después de que ella partió, no por necesidad, sino para no volverme loco de tristeza. Fue con esa pensión pequeña y el sudor de mi frente que logré juntar unos pesos y comprar parte de una carpintería aquí de la región. No era mucho, pero era mi rincón, mi negocio, mi dignidad. Les di todo a mis hijos, absolutamente todo. Rodrigo se recibió de ingeniero, Carlos se hizo contador, Eduardo es maestro y María Elena abogada. Todos con título, casa propia y carro en el garaje. Mientras tanto, seguí viviendo en la misma casita de adobe que construí con mis propias manos, sin lujos, pero con mucho amor. Siempre pensé, lo importante es que ellos estén bien. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Pero parece que la vida todavía guardaba algunas sorpresas para este viejo terco, y algunas duelen más que el reuma en día de lluvia. Nací en 1942, en una casita a orillas del lago de Pátzcuaro. Mi papá era pescador y mi mamá cuidaba la casa y a los 7 hijos. Yo era el segundo mayor. Desde pequeño aprendí a respetar el bosque y el lago. Ellos eran nuestros proveedores. Con 7 años ya acompañaba a mi papá a pescar y con 12 comencé a trabajar en la carpintería de don Abundio, un español que vino a probar suerte en Michoacán. Mijo, la madera es como la gente, tiene personalidad. Unas son duras, otras flexibles. Unas sirven para una cosa, otras para otra, me decía mientras me enseñaba a reconocer cada tipo por el olor y el color. El encino, el pino, el cedro, el oyamel, cada una con su modo propio. Con 20 años ya era el mejor carpintero de Pátzcuaro. La gente venía de lejos para encargar muebles hechos por mí. Trabajo de Javier dura más que matrimonio, decían por ahí. Fue en esa época que conocí a Carmen, hija de comerciantes del pueblo, bonita como una mañana de sol después de semanas de lluvia. Tenía los ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier oscuridad. Me casé con ella en 1965, en una ceremonia sencilla en la parroquia. Nuestra luna de miel fue un paseo en lancha por el lago, durmiendo en hamacas colgadas entre los árboles de la orilla. No tenía dinero para hotel elegante, pero tenía amor para dar y regalar. Nuestra primera casita era pequeña, hecha con sobras de madera que juntaba de la carpintería. Poco a poco fui mejorando, cambiando las tablas, ampliando los cuartos. Rodrigo llegó en 1966, un niño fuerte y curioso. Carlos vino 2 años después, más callado, observador. Eduardo nació en 1972, listo como un coyote.
Y finalmente, en 1975, nuestra María Elena, la única niña, llegó para completar nuestra familia. Ver a esos chamacos crecer era mi mayor alegría. La vida no era fácil con 4 criaturas que criar. Me levantaba antes de que saliera el sol y solo regresaba cuando todos ya estaban dormidos. Carmen cuidaba la casa y todavía cosía para afuera para ayudar con los gastos. Ahorrábamos en todo. La ropa pasaba de un hijo a otro. La comida era sencilla, pero nunca faltó. Y la diversión era nadar en el lago u oír historias que yo inventaba para ellos antes de dormir. Cuando Rodrigo dijo que quería estudiar ingeniería en la Ciudad de México, sentí un apretón en el pecho. ¿Cómo iba a pagar universidad y manutención en la capital? Pero me prometí a mí mismo que mis hijos tendrían lo que yo no tuve. Pedí prestado en el banco, doblé mi jornada de trabajo, aceptaba cualquier trabajo de carpintería que apareciera. Dormía apenas 4 horas por noche, pero despertaba con una sonrisa en la cara, pensando en su futuro. Después vino Carlos con las mismas ganas de estudiar, después Eduardo y por último María Elena. Para cada uno repetí el mismo sacrificio, el mismo amor incondicional. Carmen me ayudaba como podía, pero terminó enfermándose por el exceso de trabajo. Aún así, nunca nos quejamos. Ver a nuestros hijos recibirse uno a uno era recompensa más que suficiente. Fue en 2005, después de mandar el último dinero para ayudar a María Elena a recibirse de Derecho, que recibí la noticia. El dueño de la carpintería donde trabajaba, hacía casi 50 años, quería vender parte del negocio y jubilarse. Pensé, es ahora o nunca, Javier. Junté todos los ahorros que tenía guardados debajo del colchón a lo largo de décadas, tomé lo que quedaba de mi pequeña pensión y me hice socio minoritario de la empresa. Trabajé duro para que esa inversión valiera la pena. Aunque ya estaba grande, iba todos los días para allá. Conocía a cada cliente por su nombre, entendía el mercado mejor que cualquier joven graduado en administración. El negocio prosperó y mi parte se fue valorizando. Desgraciadamente, en 2010 perdí a mi Carmen. Fue tan repentino que todavía hoy siento como si hubiera salido a comprar algo a la tienda y fuera a regresar en cualquier momento. Un aneurisma cerebral se llevó a la mujer de mi vida en cuestión de horas. Los doctores dijeron que no había nada que hacer. Quedé devastado sin piso. Fueron mis hijos los que me dieron fuerza para continuar, o al menos eso pensaba yo. En verdad, después de que Carmen partió, comencé a notar cambios en el comportamiento de ellos. Las visitas se fueron haciendo más raras, las llamadas más cortas. Cuando venían a verme, parecía más obligación que ganas. Hablaban rápido, miraban el reloj, siempre con prisa. «Papá, ¿está comiendo bien?», preguntaban, pero no esperaban la respuesta. «Papá, hay que cambiar ese techo», decían, pero nunca aparecían para ayudar. Cuando mencionaba algún problema de salud, cambiaban de tema o decían que era cosa de la edad. Al principio lo entendía. Tenían sus vidas, sus trabajos, sus familias. Rodrigo ya tenía a los hijos en la universidad. Carlos dirigía un despacho contable en la Ciudad de México. Eduardo daba clases en la universidad y había abierto su propio despacho de abogacía. Eran personas ocupadas, importantes, pero con el pasar de los años, se hizo cada vez más difícil ignorar las señales. En 2022, cuando cumplí 80 años, organicé una comida sencilla en casa. Quería juntar a todos como en los viejos tiempos. Preparé pescado a la michoacana, la especialidad de la casa. Esperé todo el día. Solo Eduardo apareció 2 horas tarde, comió rápidamente y se fue antes del postre, alegando una junta de departamento. Fue ahí donde comencé a darme cuenta de que para mis hijos me había convertido en un problema por resolver. Fue en una tarde bochornosa de enero de 2023 que todo salió a la luz. Estaba sentado en el portal tallando un pequeño pájaro de madera, actividad que me calmaba en los días de soledad. El ruido de un carro estacionándose me llamó la atención. No era común recibir visitas a esa hora. Cuando levanté los ojos, vi no uno, sino 4 carros parándose frente a mi casa. De adentro salieron mis 4 hijos con sus parejas. Mi corazón se aceleró de alegría.
Qué sorpresa tan buena, pensé, imaginando que tal vez se habían acordado de alguna fecha especial que yo había olvidado. Pero bastó mirar sus expresiones serias para darme cuenta de que no era una visita de celebración. Guardé mi navaja de tallar y el pedazo de madera. Me acomodé la camisa y me levanté, apoyándome en el bastón viejo que Carmen me había regalado en nuestros 40 años de casados. «Papá, necesitamos platicar», dijo Rodrigo, tomando la delantera como siempre hacía desde pequeño. «Claro, mi hijo, pasen, voy a hacer cafecito para todos». «No hace falta, papá, va a ser rápido», interrumpió Carlos, intercambiando miradas con los hermanos. Se sentaron a mi alrededor en el portal como una especie de tribunal. María Elena tenía una carpeta en la mano, de esas que llevaba a las audiencias. Eduardo mantenía los ojos bajos, evitando mirarme. Un silencio pesado se instaló hasta que Rodrigo, siempre el portavoz, comenzó. «Papá, nosotros 4 platicamos mucho y llegamos a una decisión. Es por su bien». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Nada bueno empieza con esa frase. «Usted ya tiene 81 años y vive solo en esta casa grande. La semana pasada se cayó tratando de cambiar un foco y solo lo encontraron porque doña Socorro vino a traer tamales. ¿Y si ella no hubiera venido?» Era cierto, me había caído de la escalera, pero no les conté porque sabía que harían tormenta en un vaso de agua. Solo me quedó un moretón en la pierna, nada grave, pero por lo visto la vecina chismosa no perdió tiempo en telefonear. «Papá, contratamos un asilo para usted», disparó Carlos, siempre directo al grano. «Es uno de los mejores de Pátzcuaro, con enfermeras las 24 horas, actividades para adultos mayores y todo. Le va a gustar. Hay otros viejitos también». Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua helada encima. «Otros viejitos», dijo, como si estuviera hablando de una especie diferente, no de seres humanos con historias y dignidad. «Asilo», murmuré, tratando de asimilar la idea. «Pero esta es mi casa. Construí cada parte con mis propias manos. Sus cuartos todavía están como los dejaron cuando se fueron. El jardín que plantó su mamá». «Papá, sea razonable», intervino María Elena, abriendo su carpeta y sacando unos papeles. «Ya está todo arreglado. Es una residencia de alto nivel. No es cualquier asilo. Está cerca del centro, así podremos visitarlo siempre». «Siempre», pensé con amargura. Apenas aparecían una vez al año y ahora prometían visitas frecuentes. Eduardo siguió callado, moviendo nerviosamente el celular. Siempre fue el más sensible de los 4. «¿Y la carpintería? Tengo responsabilidades allá. Soy socio. No puedo simplemente abandonar», argumenté, buscando cualquier motivo que pudiera hacerlos cambiar de idea. «Ya nos encargamos de eso también», continuó Rodrigo. «Hablé con don Claudio, el socio mayoritario. Entendió la situación y aceptó comprar su parte. El dinero se depositará en una cuenta que administraremos para pagar el asilo y sus medicinas». Me quedé sin palabras. Habían planeado todo, cada detalle, sin siquiera consultarme. Estaban decidiendo sobre mi vida, mi casa, mi negocio, como si fuera incapaz de pensar por mí mismo. «¿Y si no quiero ir?», pregunté, sintiendo que la voz me fallaba. María Elena suspiró, como hacía cuando era adolescente y yo no la dejaba salir a fiestas. «Papá, no está entendiendo. No es cuestión de querer o no. Es necesario. Ya no puede estar solo». «Podemos contratar una enfermera para que se quede aquí conmigo», sugerí desesperado. «Ya lo pensamos», respondió Carlos. «Saldría mucho más caro. ¿Y quién va a supervisar a la enfermera? Ninguno vivimos lo suficientemente cerca». Miré a cada uno, buscando una señal de duda, cualquier cosa que me diera esperanza. Pero lo que vi fueron 4 adultos determinados, convencidos de que estaban haciendo lo mejor. ¿Para quién? No sabría decir. «¿Cuándo?», pregunté finalmente, derrotado. «El cuarto ya está reservado para el lunes», dijo Rodrigo, pareciendo aliviado por mi aparente rendición. «Vamos a ayudarlo a empacar sus cosas. No necesita llevar mucho. El cuarto no es grande». Y así, en cuestión de minutos, decidieron desmontar mi vida de 81 años.
La casa donde crié a mis hijos, el jardín que cuidé con Carmen, las memorias impregnadas en cada tabla de ese piso, todo sería dejado atrás. Esa noche, después de que se fueron, lloré por primera vez desde la muerte de Carmen. Lloré silenciosamente, mirando las estrellas por la ventana de mi cuarto, el mismo cuarto donde arrullé a cada uno cuando eran bebés, donde conté historias de la Llorona y el Charro Negro, y donde prometí que siempre estaría ahí para protegerlos. La ironía era demasiado amarga. Durante el fin de semana, empaqué mi maleta sin mostrar tristeza. Separé algunas ropas, mi sombrero de palma favorito, la navaja de tallar que me regaló mi papá, algunas fotos viejas. Mientras doblaba cada prenda, recordaba un momento vivido. La guayabera que usé en la boda de Rodrigo, el pantalón que Carmen remendó tantas veces, el chaleco que usaba para ir a la carpintería en los días especiales. El lunes por la mañana, solo Eduardo y María Elena vinieron por mí. Rodrigo tenía una junta importante y Carlos necesitaba llevar al hijo al médico. Al menos eso dijeron. Cerré la puerta de casa con llave, sintiendo que cerraba un capítulo entero de mi existencia. En el carro me quedé en silencio, observando las calles de Pátzcuaro por la ventana, memorizando cada detalle como quien se despide. El rincón del abuelo, como se llamaba el tal asilo, era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo descolorido, rodeado por un muro alto. Parecía más una prisión que un hogar. En la recepción, una muchacha joven sonrió artificialmente mientras firmaba una pila de documentos. Eduardo miraba el reloj constantemente, visiblemente ansioso por irse. Fue cuando escuché una voz familiar llamar mi nombre. Javier Mendoza. No creo lo que ven mis ojos. Me volteé y vi a un señor de cabellos grises y porte militar acercándose con pasos firmes, a pesar de la edad. Me tardé algunos segundos en reconocerlo. Antonio Morales, el mero mero en carne, hueso y algunas placas de metal en la rodilla. Se rió, abriendo los brazos. Era Antonio, mi compañero del servicio militar obligatorio allá por los años 60. Habíamos servido juntos en la Ciudad de México, compartiendo historias, miedos y sueños durante ese año. Después, la vida nos llevó por caminos diferentes y jamás imaginé encontrarlo ahí. ¿Se conocen?, preguntó sorprendida la recepcionista. Si nos conocemos, este hombre me salvó la vida cuando nuestro camión se volcó en una carretera durante un entrenamiento, exclamó Antonio, dándome palmadas en el hombro. Tu papá era el mejor mecánico del batallón. Vi algo cambiar en la mirada de María Elena y Eduardo. Tal vez estaban dándose cuenta de que había más en mí que un viejo que necesitaba ser guardado. Antonio es el director del rincón, explicó la recepcionista, sonriendo ahora genuinamente. ¿Director?, pregunté incrédulo. Pues sí, mi amigo. Después de la reserva, estudié administración y terminé comprando este lugar hace unos 10 años. Era una posilga, pero lo transformamos en algo decente. Platicamos por algunos minutos, recordando historias viejas, hasta que Eduardo carraspeó, señalando que necesitaban irse. Las despedidas fueron rápidas y torpes, como si mis hijos no supieran qué decir a un padre que estaban dejando al cuidado de extraños. Vamos a visitarlo el próximo fin de semana, papá, prometió María Elena, dándome un beso en la frente. Los saludé mientras los veía partir, sintiendo una mezcla de abandono y alivio. Alivio por haber encontrado una cara amiga en ese lugar extraño. Cuando el carro desapareció en la esquina, Antonio se volteó hacia mí con una mirada seria. Vamos a platicar en mi oficina, Javier. Tengo mucho que contarte sobre este lugar. La oficina de Antonio era sencilla pero organizada. En las paredes vi fotos de él con autoridades locales, certificados de cursos y una foto vieja nuestra de la época del servicio militar. Me sorprendió que hubiera guardado eso por tantos años. «¿Entonces tus hijos te mandaron aquí?», preguntó directamente después de cerrar la puerta. «Eso parece», respondí, sintiendo que la tristeza regresaba. «¿Sabes cuántas historias como la tuya he oído desde que empecé en este negocio? Cientos. Hijos que construyeron sus vidas gracias a los sacrificios de los papás,
y después piensan que un cuarto de 3 por 4 metros es suficiente para retribuir. No necesitaba decir eso. Ya me sentía suficientemente mal. Pero en tu caso tal vez fue suerte, continuó con un brillo extraño en la mirada. Suerte. ¿Cómo está eso, Antonio? Voy a ser directo contigo, Javier. Este lugar se está yendo a la quiebra. El edificio es viejo, necesita reparaciones urgentes. Los empleados están desmotivados con sueldos atrasados y la competencia de asilos más modernos en Morelia nos está quitando clientes. Me confundí con esa confesión. Siento mucho tus problemas, Antonio. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Se inclinó en la silla mirándome fijamente. Supe que eras socio de una carpintería. ¿Tienes experiencia en negocios? Un poco. Aprendí en la práctica, no en escuelas elegantes. A veces es el mejor tipo de aprendizaje, sonrió. ¿Y ese dinero del que hablaron tus hijos de la venta de tu parte en la empresa es mucho? Me encogí de hombros. Nunca fui de hablar de dinero, pero deben ser unos buenos miles de dólares. ¿Por qué? Antonio se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó observando el patio donde algunos viejitos jugaban dominó bajo un árbol. Te voy a proponer algo loco, Javier, algo que puede chocar a tus hijos cuando se enteren, algo que puede cambiar la vida de estos abuelitos de allá abajo y la nuestra también. Te escucho, respondí súbitamente interesado. Tú tienes dinero, visión y carisma. Yo tengo este lugar y conocimiento administrativo. ¿Qué te parece ser mi socio? Se volteó hacia mí, los ojos brillando con la posibilidad. Podríamos transformar este asilo en algo revolucionario, no solo un lugar para que los viejos esperen la muerte, sino un centro de vida, de aprendizaje, de contribución para la comunidad. La propuesta me agarró completamente desprevenido. Era lo último que esperaría oír ese día en que pensaba estar cerrando mi vida productiva. Socio de un asilo. No, mi amigo. Socio de una empresa que va a revolucionar cómo la sociedad ve y trata a los adultos mayores. Imagínate talleres donde los viejos puedan enseñar artesanías a los jóvenes de la comunidad, cursos de historia local, narrados por quien vivió esa historia, un espacio donde la experiencia sea valorada, no desechada. Mientras hablaba, algo dentro de mí comenzó a despertar, una chispa de propósito, de posibilidad. Pensé en todas esas décadas trabajando con madera, viendo potencial donde otros veían solo troncos muertos. Tal vez pudiera hacer lo mismo aquí. ¿Y mis hijos? Ellos piensan que me están metiendo en un asilo común. Antonio se encogió de hombros. Que piensen así por ahora. Cuando se den cuenta de lo que estamos haciendo, tal vez ya sea demasiado tarde para interferir. Esa noche, solo en el cuarto sencillo que me asignaron, pensé mucho en la propuesta de Antonio. Era arriesgado, loco hasta, invertir mis ahorros en un negocio al borde de la quiebra a los 81 años de edad. Cualquier persona sensata diría que había perdido el juicio. Pero mientras miraba por la pequeña ventana, el cielo estrellado de Pátzcuaro, sentí que Carmen estaría sonriendo, aprobando esa locura. Ella siempre decía, la vida solo vale la pena cuando tienes historias interesantes que contar al final. A la mañana siguiente, toqué la puerta de la oficina de Antonio antes del desayuno. Acepto, dije extendiendo la mano, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó sorprendido por mi decisión rápida. Que mis hijos no sepan nada hasta que tengamos algo concreto que mostrar. Quiero ver sus caras cuando se enteren. Antonio sonrió, apretando mi mano firmemente. Hecho. Vamos a sacudir este pueblo, viejo amigo. Y así comenzó la etapa más sorprendente de mi vida, justamente cuando todos pensaban que estaba llegando a su fin. Los primeros meses fueron de trabajo intenso y en secreto. Antonio se encargó de todo el papeleo, transformando el Rincón del Abuelo en una sociedad limitada, con 50% de las acciones a mi nombre. Usamos el dinero de la venta de mi parte en la carpintería como capital inicial para las reparaciones más urgentes. Como prometido, mis hijos no sospecharon nada. Venían a visitarme cada 2 o 3 meses, siempre con la misma expresión de quien cumple una obligación desagradable. Llegaban, preguntaban si me estaban tratando bien.
Comentaban del tiempo y se iban, aliviados por haber hecho su buena acción del trimestre. En sus visitas apresuradas, no notaban los pequeños cambios que comenzaban a suceder en el rincón. No vieron cuando reparamos el comedor, transformándolo en un espacio más acogedor. No se dieron cuenta cuando instalamos rampas de acceso en todos los pasillos, ni prestaron atención cuando comenzamos a organizar talleres de artesanías en el patio. Un día, durante la comida, me acerqué a doña Carmen, una señora de 90 años que antes de la reforma pasaba los días mirando por la ventana. Descubrí que había sido maestra de historia por más de 40 años. «Doña Carmen, ¿le gustaría dar clases otra vez?», le pregunté. Sus ojos empañados por las cataratas se iluminaron. «¿Clases para quién?». «Para niños de la comunidad. Estamos pensando en ofrecer apoyo escolar gratuito, usando la experiencia de ustedes, maestros jubilados». Comenzó a llorar apretando mis manos entre las suyas. «Señor Javier, ¿sabe cuánto tiempo hace que nadie me pide hacer algo útil? Desde que me jubilé hace 25 años. Esa reacción me mostró que estábamos en el camino correcto. Descubrí que entre los 48 adultos mayores del rincón teníamos 3 maestros jubilados, un médico, 5 artesanos, 2 costureras, un contador, una enfermera y decenas de otras habilidades y conocimientos dormidos. Decidimos crear el programa La Sabiduría no se jubila, una serie de talleres y clases impartidas por los propios residentes para la comunidad. Al principio, solo aparecieron algunos niños traídos por madres curiosas, pero pronto la noticia se extendió. En el rincón del abuelo, los abuelitos estaban enseñando artesanías, dando apoyo escolar, contando historias de la región y hasta ofreciendo consultoría gratuita en diversas áreas. Paralelamente, invertimos en la estructura física. Con mis conocimientos de madera, supervisé la construcción de un amplio salón multiusos con grandes ventanas hacia el lago. Antonio, con sus contactos militares, consiguió donaciones de computadoras usadas de oficinas gubernamentales. Instalamos internet y creamos un laboratorio de informática, donde los adultos mayores aprendían a navegar en la web y comunicarse con familiares lejanos. 6 meses después de mi llegada, el rincón del abuelo ya era un lugar diferente. Los empleados, ahora cobrando a tiempo e involucrados en el proyecto, trabajaban con más dedicación. Los residentes, con un nuevo propósito, presentaban mejoras notables en su salud física y mental, y la comunidad comenzó a ver el asilo como un centro cultural y educativo. Fue en esa época que recibí una llamada inesperada. «Señor Javier, habla Marina de la revista Proceso Regional. Estamos haciendo un reportaje sobre iniciativas innovadoras para la tercera edad en el centro del país». Su nombre fue mencionado varias veces. «¿Podemos agendar una entrevista?». Consulté con Antonio antes de aceptar. Sonrió maliciosamente. «Creo que ya es hora de que tus hijos descubran lo que está haciendo el abuelito». La reportera y el fotógrafo pasaron 2 días en el rincón, entrevistando residentes, empleados y miembros de la comunidad. Tomaron fotos de los talleres, de las clases, de las nuevas instalaciones y, principalmente, nos tomaron muchas fotos a Antonio y a mí, pidiendo que posáramos frente a nuestra oficina, donde una placa discreta indicaba «Dirección». Crearon un modelo de negocio social absolutamente innovador, comentó Marina mientras cerraba su laptop. «El primer asilo empresa de México que transforma la experiencia de los adultos mayores en servicios para la comunidad, generando tanto impacto social como sustentabilidad financiera. Es brillante». El reportaje estaba programado para salir en la edición del mes siguiente como historia de portada. Antonio y yo acordamos no contarle nada a nadie, ni siquiera a los otros residentes. Sería una sorpresa para todos. 3 semanas después, recibimos una remesa anticipada de la revista. La portada mostraba una foto mía y de Antonio sonrientes, con el titular «El primer asilo empresa de México», como 2 adultos mayores revolucionaron el concepto de tercera edad en Michoacán. Guardé un ejemplar debajo del colchón y distribuí los demás entre empleados y residentes. La reacción fue de pura emoción,
Personas que hacía años no recibían reconocimiento por nada, veían sus fotos e historias en una revista de circulación nacional. El teléfono del rincón no paró de sonar ese día, con pedidos de entrevistas de otros medios y hasta propuestas de alianzas. Fue en ese momento que recibí otra llamada, esta vez de María Elena. ¿Está sentado, papá? Su voz parecía tensa. Estoy, hija. ¿Pasó algo? Acabo de ver una revista en el puesto. Usted está en la portada de Proceso Regional. ¿Qué está pasando? Traté de contener la sonrisa en la voz. ¿En serio? Qué interesante. ¿Por qué no vienen todos a visitarme el domingo? Tengo novedades que contar. Pero papá, el domingo, María Elena, traigan tiempo suficiente esta vez. Colgué antes de que pudiera insistir. Esos 3 años me habían enseñado algo importante. El poder de decir no, de establecer límites, de tomar el control de la propia narrativa. Ese domingo, por primera vez desde que me dejaron en el asilo, mis 4 hijos llegaron puntuales, todos juntos. Sus caras eran una mezcla de confusión, curiosidad y tal vez un poco de preocupación. Antonio los recibió en la entrada y los condujo hasta mi oficina. Sí, yo tenía una oficina ahora, con un escritorio de madera noble que yo mismo había restaurado. Cuando entraron se pararon de golpe, boquiabiertos. En la pared detrás de mi escritorio estaban enmarcadas la portada de la revista y varias fotos de las actividades del rincón. En una de ellas aparecía yo de traje, con una identificación donde se leía CEO, ante una audiencia de empresarios durante un evento sobre economía plateada en Morelia. «Papá, ¿usted es el dueño?», balbuceó Rodrigo, con los ojos muy abiertos, fijos en la placa de la puerta que decía «Javier Mendoza, director presidente». Me recosté en la silla, observando sus caras atónitas. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por finalmente ser visto por ellos como algo más que un viejo problema. Tristeza porque necesité un reportaje de portada para conseguir su verdadera atención. No soy dueño, Rodrigo. Soy socio. El Rincón del Abuelo ahora es una empresa social y Antonio y yo somos los directores. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Carlos parecía genuinamente confundido. Comenzó el día que me dejaron aquí hace 3 años. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero no me esforcé por suavizarla. Ustedes pensaron que se estaban deshaciendo de un problema, pero en realidad me estaban dando la mayor oportunidad de mi vida. María Elena se sentó, pareciendo aturdida. Papá, no fue así. Solo queríamos su bien. Estaba solo en esa casa. Podía caerse, lastimarse. ¿Y ustedes dónde estaban cuando yo necesitaba solo compañía, una visita de más de 20 minutos, alguien que me escuchara en vez de solo decidir por mí? Un silencio pesado llenó la sala. Eduardo, que siempre fue el más sensible, tenía lágrimas en los ojos. Perdón, papá, nos equivocamos. Sí, se equivocaron, y yo también, por criar hijos que piensan que el cariño y el cuidado se pueden subcontratar. Hice una pausa, mirando a cada uno. Pero ¿saben qué descubrí en estos 3 años? Que familia no es solo sangre. Familia son las personas que te valoran, que ven en ti más que una carga. Me levanté y caminé hasta la ventana, desde donde podíamos ver el patio donde decenas de adultos mayores participaban de diversas actividades con niños y jóvenes de la comunidad. Hoy mi familia son los abuelitos aquí adentro, los empleados que trabajan con nosotros, los niños que vienen a aprender con nosotros. Me han dado más amor y reconocimiento en estos 3 años que ustedes en toda mi vejez. Rodrigo, siempre el más pragmático, parecía estar evaluando la situación desde un punto de vista empresarial. Pero papá, esto debe haber costado mucho dinero. ¿Cómo financiaron todo? Sonreí. Claro que esa sería su primera preocupación. Con el dinero de la venta de mi parte en la carpintería, ese dinero que ustedes pensaban que solo iba a pagar mis gastos en el asilo. ¿Invirtió todos sus ahorros en esto? Carlos parecía horrorizado. Sí, y fue la mejor inversión de mi vida. No solo financiera, sino humana. ¿Financiera?, cuestionó María Elena. El Rincón ahora genera ganancias, hija.
Además de las mensualidades de los residentes, tenemos ingresos por cursos, consultoría para otros asilos que quieren implementar nuestro modelo y hasta una pequeña tienda donde vendemos las artesanías producidas aquí. El mes pasado distribuimos el primer dividendo entre los socios. Los cuatro se miraron entre sí, probablemente calculando mentalmente cuánto habían perdido al subestimarme. «Papá, esto es impresionante», admitió Eduardo finalmente. «Estamos orgullosos de usted». Esa palabra, orgullosos, tocó un punto sensible en mí. Durante toda mi vida trabajé para que mis hijos se sintieran orgullosos de su padre, y ahora, a los 84 años, finalmente lo escuchaba. Pero algo había cambiado en mí. Ya no necesitaba tanto su aprobación. «Gracias, hijo, pero no hice esto para impresionarlos. Lo hice porque descubrí que todavía tengo mucho que contribuir, mucho que vivir, algo que ustedes no lograron ver cuando me depositaron aquí». Antonio, que había estado observando en silencio, intervino. Su papá se convirtió en una referencia nacional en emprendimiento en la tercera edad. El mes que viene va a dar una plática en la Universidad Michoacana sobre nuestro modelo de negocio. Carlos parecía genuinamente sorprendido. ¿Conferencia en la universidad? Sí, hijo. Aparentemente este viejo todavía tiene algo que enseñar. No pude evitar la ironía. Después de esa conversación reveladora, mis hijos comenzaron a mirarme con otros ojos. Las visitas, antes raras e incómodas, se volvieron más frecuentes. María Elena hasta se ofreció para dar consultoría jurídica gratuita a los residentes del Rincón. Eduardo organizó un programa de narración de cuentos entre sus estudiantes universitarios y nuestros adultos mayores. Rodrigo y Carlos, más pragmáticos, ofrecieron ayuda financiera para expandir el negocio. Acepté sus contribuciones, pero mantuve claro que las decisiones seguirían siendo mías y de Antonio, no por venganza, sino porque finalmente había encontrado mi lugar, mi propósito, y no estaba dispuesto a renunciar a esa autonomía. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de paneles solares en el techo del Rincón, nuestra más nueva iniciativa de sustentabilidad, recibí una llamada inesperada. «Señor Javier, habla la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Nos complace informarle que usted fue nominado al Premio Nacional de Valoración del Adulto Mayor de este año. La ceremonia será el próximo mes. ¿Podrá asistir?» Miré el cielo michoacano, respiré profundo el aire húmedo del lago y sonreí. Carmen estaría tan orgullosa. «Sí, señora. Este viejo todavía tiene mucho camino por delante». 5 años han pasado desde aquel día en que mis hijos me dejaron en el rincón del abuelo, pensando que estaban cerrando un capítulo de mi vida. Hoy, a los 88 años, miro por la ventana de mi oficina y veo lo que construimos. Un complejo de 3 edificios interconectados con más de 150 residentes, un equipo de 60 empleados y programas de integración con escuelas, universidades y empresas de toda la región centro. El modelo del asilo-empresa se extendió por México. Existen ahora 23 unidades inspiradas en nuestro trabajo, desde Chihuahua hasta Chiapas. Antonio y yo fuimos invitados a eventos internacionales sobre envejecimiento activo y emprendimiento en la tercera edad. Nuestra historia se volvió caso de estudio en facultades de administración y gerontología. Pero más allá del éxito empresarial, lo que más me emociona es ver la transformación en la vida de los adultos mayores que llegan aquí. Como don Esteban, ex pescador que pensaba que no tenía nada más que ofrecer al mundo, y hoy coordina un programa de educación ambiental que ya atendió a más de 5,000 niños. O doña Esperanza, que a los 92 años aprendió a usar una tableta y ahora hace videollamadas semanales con su bisnieta que vive en Estados Unidos. En cuanto a mis hijos, nuestra relación pasó por profundos cambios. El shock inicial dio lugar a un respeto que nunca había existido antes. Finalmente me ven no como un viejo frágil que proteger, sino como un hombre con experiencia, visión y capacidad. Rodrigo, siempre el empresario de la familia, eventualmente propuso una alianza formal. Su empresa de ingeniería,
desarrolló un software de accesibilidad que implementamos en todas las unidades del Rincón. Carlos reorganizó nuestra contabilidad, haciéndola aún más eficiente. Eduardo creó un programa de historia oral, documentando las memorias de los residentes en libros y podcasts. María Elena estableció un departamento jurídico especializado en derechos de los adultos mayores, que ofrece asistencia gratuita no solo a nuestros residentes, sino a toda la comunidad. Una tarde de domingo, durante una comida familiar realizada en el comedor comunitario del Rincón, algo que se volvió tradición mensual, Rodrigo levantó su copa para un brindis. Por mi papá, el hombre que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo y que la edad es solo un número cuando se tiene propósito. Todos alzaron sus copas y vi lágrimas en los ojos de María Elena. ¿Saben?, continué después de que bajaron los vasos. Pasé la mitad de mi vida pensando que mi legado serían los muebles que construí, las casas que ayudé a levantar, el dinero que les dejaría. Pero descubrí, ya al final del camino, que el verdadero legado es el impacto que causamos en la vida de otros. Miré la mesa de al lado, donde doña Carmen, ahora con 95 años, le enseñaba a su bisnieta de 8 años a hacer un tejido de palma. Al patio, donde residentes y visitantes participaban de una ronda de son michoacano. Al jardín, donde jóvenes estudiantes entrevistaban a adultos mayores para un proyecto escolar. Cuando me trajeron aquí, pensé que me estaban abandonando. Hoy entiendo que sin saberlo me estaban dando la oportunidad de encontrar mi verdadero propósito. Eduardo, siempre el más emotivo, no pudo contener las lágrimas. Papá, nosotros somos los que tenemos que agradecer. Usted transformó nuestro error en una lección de vida. Esa noche, solo en mi cuarto, ahora una suite cómoda con vista al lago, tomé el pequeño álbum de fotos que traje de casa aquel día lejano. Lo abrí en la foto de boda con Carmen. Su sonrisa, congelada en el tiempo, parecía más viva que nunca. ¿Viste? Al final todo salió bien, mi amor, de una manera que nadie esperaba, pero salió. El año pasado tomé una decisión importante. Llamé a mis 4 hijos para una conversación seria en mi oficina. Quiero hablar sobre herencia, anuncié viendo sus caras volverse instantáneamente atentas. Ya está todo decidido y documentado. María Elena, con su experiencia jurídica, asintió. Papá, cualquiera que sea su decisión, la respetaremos. Sonreí apreciando la ironía de la situación. Hace 5 años tomaban decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora escuchaban atentamente mis determinaciones. Mi parte en el rincón del abuelo, que hoy representa un patrimonio considerable, no irá para ustedes. Hice una pausa observando sus expresiones. No había decepción, solo aceptación. Creé una fundación que asumirá mi participación después de mi partida. Esta fundación tendrá 2 misiones: expandir el modelo del asilo empresa para regiones necesitadas y ofrecer becas de estudio para jóvenes que quieran especializarse en gerontología y asistencia a adultos mayores. Para mi sorpresa, los 4 sonrieron. «Es perfecto, papá», dijo Rodrigo. «Continúa su legado». «Pero», continué, «ustedes 4 formarán el consejo directivo de la fundación junto con representantes de los residentes y de la comunidad. Tendrán la responsabilidad de garantizar que mi visión continúe». Esa decisión no era sobre dinero o bienes materiales. Era sobre transmitir valores, propósito, una forma de ver el mundo y la vejez. Hoy, a los 88 años, sé que no estaré aquí para siempre, pero a diferencia de muchos de mi edad, no temo el final. Viví intensamente, principalmente en estos últimos años que deberían ser de declive y se volvieron de ascenso. Aprendí que nunca es tarde para reinventarse, que la vejez puede ser el capítulo más sorprendente y gratificante de una vida, que el conocimiento acumulado a lo largo de décadas es un tesoro que no debe guardarse en un cuarto de asilo, sino compartirse con el mundo. Mis hijos pensaron que me estaban guardando en un cajón cuando me trajeron al rincón del abuelo. No sabían que, en verdad, estaban abriendo una puerta para que encontrara mi verdadero propósito. La ingratitud de ellos en ese momento dolió. Sí, profundamente.
pero hoy estoy agradecido hasta por ese abandono temporal. Fue él quien me forzó a probar, principalmente a mí mismo, que todavía tenía valor, capacidad, sueños por realizar. Si tú que me estás escuchando tienes cabellos blancos como yo, recuerda, tu historia no terminó. Tal vez apenas esté comenzando el capítulo más interesante. Si eres joven, recuerda mirar a los mayores no como una carga, sino como una biblioteca viva de experiencias y sabiduría. Y si estás en el término medio, cuidando hijos y papás simultáneamente, ten paciencia y compasión. Un día estarás en el lugar de ellos. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra vida. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay dos que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.